Vamos a comenzar entonces. Nada más para recordar otra vez el cuadro clínico. En este caso nos dice Villalobos que vamos a encontrar desde un paciente asintomático con una respuesta inflamatoria sistémica hasta un abdomen granudo con una falla sistémica. En cuanto a signos y síntomas, vamos a tener inflamación peritoneal con dolor y rigidez abdominal por derecho, abdomen y el epigastrio. Vamos a tener una característica que parece en el cinturón hacia el dorso, hacia la escápula o el hombro derecho. Además de que el 55% de los pacientes van a tener un antecedente de un cólico biliar, que no es nada más que este mismo dolor, pero de alrededor de 1 a 3 horas, que además puede ser controlado con años. Además del característico signo de Murphy y el índice. Y ahora sí pasamos a este apellido, compañero. Entonces, acuérdense que los puntos dolorosos en el momento los deben tener así como los focos primordiales, que es donde van a colocar el estetoscopio, porque no lo colocan ahí donde caiga. Igual en el abdomen, los puntos abdominales dolorosos son para que ahí no vamos a tocar, no vamos a andar apachurrando el abdomen por todos lados, sino específicamente los puntos donde se debe buscar. Ahora, continuando con el diagnóstico, nos menciona Villalobos, no viene en Federico Roche, pero más adelante de un dato que viene en Federico Roche. En Villalobos nos menciona que vamos a utilizar los criterios diagnósticos para darnos cuenta de que tenemos una colestitis aguda. Nos vamos a basar en las guías Tokio. Estas guías Tokio nos van a mostrar 3 ítems: el ítem A, el ítem B y el ítem C. En este caso, para tener un diagnóstico presuntivo va a constar de un ítem A más un ítem B, ya sea el signo de Murphy, que tengamos una masa, dolor, sensibilidad incolante abdominal superior derecho, y un signo sistémico de inflamación, que puede ser puede ser fiebre, puede ser elevada o un recuento elevado de glóbulos blancos. En caso de que tengamos un diagnóstico... Acuérdense ustedes el signo de Abrams. Abrams nos permite hacer una palpación que nos permite tocar o detectar una masa. El Murphy no, el Murphy es clavar los dedos, pedir al paciente que inspire profundo y entonces al apachurrarse la vesícula inflamada con el diafragma y nuestros dedos va a haber dolor. El Abrams simplemente una presión, una palpación profunda, en el punto vesicular hay dolor. Cuando nos reportan Murphy ultrasonográfico, realmente no lo están haciendo bien los radiólogos o los técnicos radiólogos. Lo que nos deben reportar es Abrams ultrasonográfico. Claro, si le piden al paciente, si le clavan el transductor y le piden a ver, respire profundo, pues entonces sí será un Murphy. Pero generalmente con el traductor duele, eso sí, Abrams ultrasonográfico. ¿Claro? Sí. Bueno, y como vimos por último, si ya tenemos un diagnóstico definitivo, sería como un diagnóstico por imagen, que es una imagen característica de una colestitis aguda que vemos más adelante. ¿Qué especialidad son proteínas? Proteínas reactivas. Ahora, nos dice, además del diagnóstico, que para el diagnóstico vamos a utilizar el ultrasonido como estudio de detección. En este caso nos menciona que es altamente sensible y específico de una exactitud de alrededor o más arriba del 90%. Además de que en el ultrasonido vamos a poder notar engrosamiento de la vesícula mayor a 4 milímetros, un incremento en el diámetro de la vesícula mayor a 8 centímetros en el eje sagital y 4 centímetros en el eje transversal. Esto nos lo menciona Villalobos.
este caso podemos ver una proyección de un ultrasonido. En este caso es una imagen sacada de Perry Pitcher. En este caso tenemos una proyección longitudinal y el cálculo con sombra retenida en el cuello de la vesícula biliar. En este caso señalado con la flechita, que es la causa de la obstrucción luminal de la vesícula. En este paciente pues sí existía el morfeo ecográfico que nos acaba de mencionar el doctor. Bueno, aquí ven ustedes, tenemos tres cálculos. Los dos de arriba están proyectando lo que se llama sombra sónica posterior. Y el de abajo está enclavado prácticamente en la bolsa de Hartmann. Esto es lo que origina dolor. Los dos de arriba no causan dolor, pero el enclavamiento en la bolsa de Hartmann va a originar dolor. Ahora bien, tenemos ahí un nivel. Si ustedes observan, de la mitad para abajo, en el interior de la vesícula, tiene un gris claro, y de la mitad para arriba, un gris más oscuro. La mitad de abajo es lodo biliar, y así es una reportar, lodo biliar. También podemos apreciar en esta imagen alrededor de la vesícula, señálalo por favor, un halo blanco, ¿no? Que se observa sobre todo ahí, ese halo blanco, que significa que hay edema, y esto es sinónimo de colestitis aguda. Hay una infiltración líquida ahí que se traduce así como esta línea blanca, es una colestitis aguda. Adelante. Fotografía, en este caso igual las puntas de flecha nos van a indicar la pared engrosada de la vesícula, además de que vamos a encontrar varios cálculos, en este caso correspondientes a las flechas enteras. Y este pues, nos va a mostrar estas sombras acústicas. Entonces aquí tenemos a todo alrededor edema perivesicular, pero la pared en la cara posterior está inflamada. Hay varios cálculos, efectivamente, que se proyectan sombra sónica posterior. Ahora, en cuanto a las complicaciones, el diálogo nos menciona unas cuantas que además unas se van a ver más adelante. En este caso tenemos el pleurocisto, pues es en este va a ser el proceso de colestitis aguda en un estadio avanzado, con una invasión bacteriana y puse el interior de la vesícula biliar. El libro de Necker trae una vesiculota así, una nota, sí, que explica perfectamente bien cómo se produce el hidrocolecisto, el piocolecisto, la colestitis aguda. ¿Lo traes? No, sí la tengo vamos a el buscar y la vamos a poner y me lo vamos a enseñar. que sí tengo el negro, pero esa imagen no la recuerdo mejor, no sé si alguien tiene el negro. No está disponible. Ajá, Ya no parece que hay varias páginas de LED. el libro de Tender, que lo tenemos en digital, nos muestra los capítulos y justamente, o tristemente, el capítulo de colecistitis aguda nos aparece un error en las imágenes, o sea, se no las muestra. No, busco en el libro de Necker. ¿Por eso? El libro de Necker De gastroenterología. No, ese caso no trae nada. Eso no deben buscar en nada. El libro de Necker del Atlas, son 12 libros. Sí. Entonces, en esos libros grandes, ahí vienen las imágenes. Sí. Ahí sacan. Sí. El libro de gastroenterología trae menos imágenes, trae más aspecto teórico, clínico. Es un buen libro también, que además se acompaña de imágenes. Pero para fines de imágenes, tenemos el Atlas. También se nos menciona que vamos a tener un dolor intenso en el cocodrilo derecho, vamos a tener fiebre, leucocitosis y en casos mayores llegamos a HPC. Bueno, el dolor puede ser epigástrico. Por eso un dolor epigástrico debe ser diagnóstico diferente. Colestitis aguda, infarto al miocardio o úlcera gástrica. Además, el dolor se irradia hacia la región del escápulo posterior derecha. Ya saben que se irradia casi en el cinturón, pero localiza en la escápula derecha.
Ese es característico del dolor vesicular. También se nos menciona como complicación. Y además tiene historia de que cuando toma leche, come aguacate, come chocolate, o sea, alimentos colecistokinéticos, es decir, alimentos que movilizan la vesícula, que contraen la vesícula, aparece dolor. Pues con ese historial y con el hallazgo clínico de Abrams positivo, resonancia de la escápula derecha, Morphy positivo, pues claro, en mi caso trata de corazón, que no cae. Por escuchar, ¿verdad? O boca. Nos menciona como complicación la hemofilia lobos y la enfisematosa, que se va a dar en el 1% de los casos y va a ser más frecuente en adultos mayores y diabéticos. En este caso, la demostración radiológica, vamos a tener gas dentro de la pared de la vesícula, secundaria de bacterias productoras, en este caso el libro nos menciona como, por ejemplo, Clostridium perfringens. Bueno, cuando existe gas en la vesícula, cuidado, es muy peligroso. Porque quiere decir que hay una infección por anaerobios. Si el paciente es obeso, diabético, si el paciente tiene una colecitis enfisемatosa, cuidado. Eso puede matar al paciente, es gravísimo. Se va a observar con mayor frecuencia en los hombres. Lo mismo que la necrosis de la pared vesicular se observa con más frecuencia en los hombres. Obviamente también en las mujeres, pero más frecuentemente en los hombres. Entonces, si hay burbujas de aire en la pared vesicular, hay que tener mucho cuidado. Son pacientes que tienen enfermedad de urgencia. No, es un verde. Un verde y no trae imágenes de bola. Bueno, otra de las complicaciones que se nos menciona es la perforación. Este va a estar en el 10% de los casos, va a estar más frecuente en adultos mayores y diabéticos y aparece cuando el cuadro agudo tiene varios días de haberse desarrollado, además de que una vez existe la perforación, el paciente siente una sensación de alivio mínimo. Por último, también nos menciona las fístulas colecistentéricas, que en este caso es cuando ya no se lleva a cabo el tratamiento quirúrgico. La vesícula puede llegar a dirigirse hacia el estómago, el condenado del colon, y provocar una fístula y dándonos, inclusive como resultado, el síndrome de Guaret. En este caso sería básicamente que las piedras que se encuentran en la vesícula pasen a partes del estómago o intestino y pueden llegar a causarnos una obstrucción. Son pacientes generalmente femeninas que tienen años con sus cuadros dolorosos, un día, 2 días, a veces dura 3 días, se les quita. Y ahí la llevan. Obviamente el proceso inflamatorio continúa hasta que se perfora el duodeno, el intestino, entonces hace una fístula. Hay una comunicación con la vesícula, con el intestino, con el duodeno, vacían sus cálculos al intestino y la bilis pues pasa directamente al duodeno. Comenzando ahora con el tratamiento, pues el tratamiento inicial que nos menciona Villalobos es mediante ayunos, hidratación intravenosa, analgésicos antiinflamatorios y antibióticos. Pero realmente lo que se recomienda es la colisectomía como tratamiento definitivo. En este caso vamos a poder clasificarla temprana cuando es de 1 a 3 días o tardía que si llegas a las 2 semanas. No nos mencionen que hay una mortalidad alta, en diferencia de estas dos, pero sí va a haber una gran diferencia, una diferencia marcada en el tiempo de recuperación del paciente. Si es temprano, el paciente va a tener una recuperación más rápida, pero si es tardía, pues va a tardar un poquito más. Tardía puede ser hasta años. Aquí 2 o 3 semanas se quedó corto tiempo y el lobo. Nosotros tienen años con su problema vesicular. Obviamente más tiempo, más proceso inflamatorio y más complicaciones. Ahora bien, el tratamiento basado en ROES, en este caso de igual manera en las vías Tokio, en este caso tenemos el tratamiento basado en la gravedad. Vamos a tener tipo 3 grados, el grado 1 que es el leve, el grado moderado y
y grado 3 grave, que después estamos adelante. Pero en este caso se nos dan estos parámetros. Vamos a tener un paciente en el grado 1 o en el grado leve, vamos a tener pacientes sin distribución orgánica, con depósitos menor a 15 milímetros cúbicos, cambios inflamatorios leves de vesícula por ultrasonido, y el tratamiento pues, va a ser una colecistectomía general durante las primeras 72 horas. En un grado 2 o moderado, vamos a tener un cuadro mayor a 72 horas de duración, vamos a tener leucocitos mayor a 18 milímetros cúbicos, vamos a tener la masa palpable, una marcada inflamación local vista por el ultrasonido, además de que en este caso el tratamiento van a ser medidas de soporte general, corregir deshidratación y alteraciones electrolíticas, iniciar administración de antimicrobianos y además de realizar la colecistectomía durante la misma hospitalización. Por último, el grado 3. Que va a ser el grave. En los parámetros vamos a tener unas manifestaciones de disfunción orgánica, ya sea cardiovascular con protección que requiera dopamina, disfunción respiratoria, que expresión parcial de oxígeno, fracción inspirada de oxígeno menor a 300, una disfunción renal, una disfunción renal que se presentará en oliguria, una termina mayor a 2 miligramos sobre decilitro, una disfunción hepática, según de protombina, índice internacional no balanceado, menor a 1.5, una disfunción hematológica con una trombocitopenia menor a 100.000 y una disfunción neurológica con alteraciones de conciencia. En cuanto al tratamiento, van a ser medidas de soporte general y antimicrobiano, un drenaje biliar percutáneo, una colecistectomía y drenaje del espacio subhepático. Entonces, mayor tiempo, más complicaciones y, por supuesto, mayor gasto. ¿Sí? El paciente va a requerir la terapia intensiva. Para que tengan una idea, en Estados Unidos una colecistectomía vale entre 60 y $70,000. ¿Sí? Simple, sin complicaciones. Se agrega la terapia intensiva, se agregan las curaciones, se agregan muchas cosas. Entonces, lo que no se atiende a tiempo se complica y genera más gastos. Si antes no se operaban porque pues era caro y ahora, pero después no se hace más caro, mucho más caro. Lo que se tiene que operar, se tiene que operar, no hay otra. Si a nivel particular a ustedes les llega un paciente y les dicen no tengo dinero, doctor, eso no es un proceso para que no se opere. Para eso están las instituciones de salud, para eso está la Secretaría de Salud. En el hospital general no se cobra. Yo no cobro en el hospital general. Digo, a mí me pagan para ir a dar el prestigio al hospital, nada más. Pero por ir a trabajar no me pagan. Me dan una remuneración mensual. Bueno, ya no, pues ya. Pero medicamentos, laboratorios, rayos X y todo eso se da. Lamentablemente, en este sexenio, pues sí, la verdad que el paciente comprar muchas cosas, porque no hay. Pero nunca se va a comparar con un gasto a nivel privado. El gasto es importante, sí. ¿Por qué? Porque el gobierno no apoyó definitivamente en estos 5 años. Y esto es en toda la República, incluyendo hospitales de tercer nivel. Y entonces el paciente tiene que pagar todo eso. Obviamente, por fuera de esa administración. Bueno, ahora vamos a empezar con la colecistitis crónica. Una vez que ya explicamos la colecistitis aguda, esta va a ser un poquito más sencilla de comprender, ya que van a tener en común una manifestación muy frecuente que es el dolor que presentan. Este dolor se va a deber a la obstrucción del conducto cístico debido a un cálculo que se encuentra ahí. Este se va a dividir en 2 tipos. La colecistitis crónica primaria, que va a ser aquella donde no se tiene un antecedente de cuadros de colecistitis aguda y se va a tener que la vesícula, la pared todavía va a estar delgada, no va a tener una mucosa ni las vellosidades dañadas, estas se van a encontrar intactas. Y la colecistitis crónica secundaria va a ser aquella donde ya se presenta uno o más cuadros de colecistitis aguda. Aquí la vesícula ya va a presentar cambios en sus paredes, en su mucosa. Cuando se presentan estos cuadros, usualmente se suelen resolver en
proliferación de fibroblástica y un depósito de colágeno. En esta imagen no se ve muy bien, pero muestra cómo la pared ya se encuentra dañada y las vellosidades igual. En cuanto al cuadro clínico, es muy parecido al de la colecistitis aguda. Aquí mencionan que el dolor va a ser un poquito diferente porque la duración del tiempo va a ser menor. Puede llegar a durar de minutos a horas, casi siempre va a durar menos de 12 horas porque la aguda menciona que dura más de 12 horas. Entonces esa va a ser la diferencia que presenta. También debido al dolor va a venir acompañado manifestaciones de náuseas, vómito, también va a haber un malestar epigástrico o sobre el cuadrante superior derecho. Esta enfermedad puede ser asintomática durante muchos años y suele progresar a una enfermedad sintomática de la vesícula biliar o una colecistitis aguda. La colegiasis sintomática no complicada va a presentar manifestaciones como el cólico biliar simple, un dolor abdominal intenso en el hipogastro o en el hipocondrio derecho y se tiene que va a tener un cuadro autolimitado que va a presentar una alta recurrencia. Esto suele aparecer en el 60% de los casos. En cuanto al diagnóstico, puede sospecharse por medio de todos los datos clínicos que se presenten, pero para como diferenciarla de la aguda, se va a hacer uso de la ultrasonografía. Esta nos va a permitir diagnosticar la existencia de litiasis y algo que es un pro de esta ultrasonografía es que puede llevarse a cabo durante el embarazo. Es un diagnóstico no invasivo. También va a haber hallazgos similares a los de la colecistitis aguda en cuanto a los cambios que tiene la vesícula, porque va a haber un engrosamiento de las paredes y va a haber presencia de cálculos. Va a haber unos diagnósticos diferenciales que debemos de descartar, donde se encuentra la úlcera péptica, espasmos gastroesofágicos, el reflujo, síndrome de colon irritable y en casos ya muy raros hay neoplasia del colon. En cuanto al tratamiento es muy directo porque ya se hace uso de una colecistectomía electiva. Se hace uso de esta porque la mortalidad que tiene es muy baja, es de 1.5% y las complicaciones igual que presentan son igual bajas de un 10%. Bueno, las complicaciones operatorias de la colecistitis, bien sea abierta o vía laparoscópica, como lo estamos viendo aquí, se van a presentar en la medida de la experiencia del cirujano, en la medida de contar con los recursos técnicos adecuados, en la medida de la situación local en la región vesicular. ¿Sí? ¿Por qué quitaron el video? Entonces, obviamente, a menor experiencia del cirujano, mayor frecuencia de complicaciones, a mayor alteración anatómica de la región, mayor posibilidad de complicaciones. Aquí tenemos una región vesicular limpiecita, sin adherencias, bonita, así como dicen, así como para R1. Ahí lo que se está haciendo es localizando siempre en primer lugar la arteria vesicular, la arteria cística y el conducto cístico para ligar en primer lugar la arteria cística. Esto con la grapa. Entonces, como ustedes vieron, atrás ya estaba ligada la arteria con la grapa y en segundo lugar se gripó con este físico. Es un electrocauterio que va haciendo la resección, la separación del lecho vesicular.
según pidan. Muy separando, muy cortando, me gusta visualizar perfectamente bien lo que voy a cortar. Jamás corto antes de ver lo que voy a cortar. Nunca fulguro, nunca fulguro nada, si no estoy convencido de qué elemento anatómico es lo que se va a fulgurar. Si el cirujano es impaciente y hace las cosas rápidas, la cirugía no es de carreras, la cirugía es de bienhechura, no de carreras. Claro, pacientes graves, pacientes traumatizados, pacientes, el tiempo es importante, está sangrando, no voy a ponerme a ligar ahí o buscar eritrocitos, está rápido. Cada cosa tiene su momento. Entonces hay cosas donde hay que ser rápidos. Pasando por el siguiente tema, que son las colecitopatías no litiásicas, o también llamadas tuberculosas. Los libros que de Rush y Villalobos lo mencionan muy poco, pero en este caso nos estudiamos de algunos demás, o algunos otros, en este caso el Schwartz. Primero, pues nos menciona que el Schwartz, o comienza con una oración, que es posible que haya inflamación alguna de la vesícula biliar sin cálculos. En este caso, ya nos desarrolla que se presenta en pacientes muy graves en una unidad de cuidados intensivos, además de que se presentan los enfermos con nutrición parenteral y quemaduras extensas, con septicemia, operaciones mayores, múltiples traumatismos o en enfermedades prolongadas con falla de múltiples órganos. Esos pacientes que están hospitalizados, pero la consulta privada, la consulta general, también van a llevar pacientes con colestitis litiásica. No es necesario que esté grave, que sea una unidad de cuidados intensivos. No, también en la consulta externa se puede hacer. En este caso, en cuanto a la etiología, también se ha referido como factores etiológicos la disminución de la vesícula biliar con estasis de bilis y la isquemia. El examen anatomopatológico de la pared de la vesícula biliar revela un edema de la serosa y las capas musculares con trombosis dispersa de las arterias venosas. En cuanto a su cuadro clínico, pues los signos y síntomas dependen del estado del paciente, del sujeto, pero en el enfermo que está alerta son similares a los de la colestitis aguda, por cálculos con dolor y hipersensibilidad en el derecho, fiebre y leucocitosis. Nos menciona que en el paciente que no esté alerta, que esté sedado o inconsciente, este diagnóstico se vuelve muy difícil y que tenemos que tener un muy buen ojo para detectarlo. No es tan difícil. Así lo dice el Schwartz. Ahora, en cuanto al diagnóstico, igual se nos muestra el ultrasonido como estudio de elección y pues por lo general muestra una vesícula distendida, por una pared engrosada, presenta lobo biliar, líquido perifericístico y presencia de ausencia de acceso. En cuanto a la tomografía computarizada abdominal, pues ayuda a su diagnóstico en la colestitis litiásica, además de que les permite obtener imágenes de la cavidad abdominal y el tórax para descartar otras fuentes de infección. En cuanto al tratamiento, de igual forma, como hemos visto, la colestitis aculosa requiere una intervención de urgencia quirúrgica y pues necesitan una colistectomía percutánea guiada con ecografía o tomografía computarizada porque a menudo no son de difícil para la operación. Muy bien. Bueno, ahora la colicolitiasis, esta se va a desarrollar entre un 10 a un 15% de los pacientes que presenten litiasis vesicular. La mayoría de los cálculos se van a originar en la vesícula, pero pueden ir como avanzando por todo el conducto cístico o por toda la vía biliar y también puede desarrollarse directamente ahí. La coledocolitiasis va a dar como resultado una obstrucción de la vía biliar
por lo que se tienen como dos factores importantes que se tienen que tener en cuenta: que haya o cuidar que no haya una obstrucción biliar y un crecimiento microbiano. En cuanto al cuadro clínico, esta puede ser asintomática, pero se tiene que tener en cuenta que va a haber unas manifestaciones como en específico. Se va a presentar dolor, va a haber ictericia, que el dolor puede después desarrollarse en una colangitis y en algunos casos en pancreatitis. Cuando el cuadro doloroso es muy prolongado, se va a tener la presencia de algunas otras manifestaciones como escalofríos, fiebre de 39 a 40 grados, ya que el dolor va a ser muy intenso y suelen presentarse estas manifestaciones. También algo muy característico de la coledocolitiasis es la triada de Charcot, donde va a presentarse dolor en el cuadro derecho, fiebre e ictericia. En cuanto al diagnóstico, las pruebas de funcionamiento van a revelar una elevación en las transaminasas que puede regresar rápidamente a sus valores normales, pero en otro lado la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasa se van a elevar progresivamente y en muchos casos suelen mantenerse elevadas durante incluso semanas. El ultrasonido va a hacerse uso aquí, ya que nos va a permitir valorar cómo se encuentra la vesícula biliar, nos va a permitir ver si hay una existencia de litiasis, cómo se encuentran las vías biliares en cuanto a la dilatación, si hay presencia de pancreatitis, e incluso vamos a poder ver el aspecto del hígado. Es importante mencionar que el estándar de oro es la colangiopancreatografía retrograda endoscópica, y esta debe de practicarse aunque no se haya realizado el ultrasonido. En cuanto al uso de la ecografía, nos va a ayudar para revelar cómo se encuentran los conductos biliares y nos va a permitir ver si el colédoco tiene una dilatación mayor a 7 milímetros. En cuanto a los diagnósticos diferenciales que se deben de descartar, se encuentra la colelitiasis intrahepática, abscesos hepáticos, cirrosis biliar primaria, cirrosis alcohólica. Y en cuanto al tratamiento, cuando existe una baja probabilidad de coledocolitiasis, se recomienda realizar una colecistectomía laparoscópica, y igual si se sabe que hay presencia de litos. Es importante también administrar líquidos intravenosos y antibióticos de amplio espectro para cuidarlos de las infecciones que se pueden aparecer. Con ayuda de la colangiopancreatografía retrograda endoscópica, que son las iniciales de CPRE, se va a intentar una extracción de los litos o una destrucción de ellos. En Villalobos mencionan estas cuatro opciones, cuatro diferentes tratamientos que se pueden seguir. El primero es una colangiopancreatografía retrograda endoscópica con una esfinterectomía y la extracción. Seguido de esto se realiza una colecistectomía, ya sea laparoscópica o abierta. La segunda opción de tratamiento es una colecistectomía más una colangiopancreatografía retrograda endoscópica, esto postoperatorio. La tercera opción es una colecistectomía más una exploración de las vías biliares laparoscópicamente. Y por último es una exploración abierta. Siempre con esfinterotomía no es distinto. Si tenemos litiasis en colédoco, sí. Si no, ¿para qué caramba hago el esfínter y la vía principal? Entonces, si hay litos en el colédoco, sí está indicada una CEPRE para que por ahí se extraigan los cálculos que están en el colédoco. Y después haré una colecistectomía abierta o laparoscópica. La otra opción es que se haga la colecistectomía y después de la operación se haga la CEPRE con la esfinterotomía y la extracción de los cálculos que haya quedado en el colédoco. La tercera opción, colecistectomía y exploración de vías biliares laparoscópica.
Si el procedimiento de colestectomía es laparoscópico, se puede realizar exploración de vías biliares laparoscópicas o bioabdominal. Si no es laparoscópico y es una colestectomía convencional, entonces puede ser una colestectomía y bioabdominal, se abre el colédoco, se revisan las vías biliares, se cierra por una zona y ya. Y finalmente, la exploración abierta, que consiste en buscar intencionalmente qué es lo que tiene el paciente en la vía biliar o en la vesícula. Ver cómo está el páncreas, palparlo, explorarlo. Bueno, ahora vamos a seguir con colelitiasis. Colelitiasis o litiasis vesicular. Que va a consistir en la formación de cálculos en el interior de la vía biliar, principalmente en la vesícula, y esto va a ocurrir como consecuencia de una alteración en la síntesis y regulación de los componentes de la bilis. ¿Van a presentar el triángulo de mal? ¿Cómo se forman los cálculos? ¿Por qué se forman los cálculos? Eso se tiene que poner. El paciente va a decir, oiga, doctor, ¿y por qué se me formaron los cálculos? ¿Van a saber? Tienen que saber por qué se forman los cálculos, porque el enfermo se los va a preguntar. ¿Qué le van a decir? Y tienen que ponerlo. Su frecuencia a nivel mundial va a ser entre 8 y el 11% de la población adulta. Los países con mayor incidencia va a ser la población anglosajona, con un 8 a 15%, principalmente documentado en Austria, Alemania y Estados Unidos. La incidencia media va a ser de 3 a 10%, principalmente en Reino Unido, Irlanda y Noruega. Y los países con la menor incidencia van a ser los países orientales y de raza negra, con un porcentaje de 0.8 a 3%. Y en México su prevalencia va a ser de 14.3% de la población general. Los factores de riesgo, vamos a tener los no modificables, aumentan la edad, ya que va a ser más común en la tercera y quinta década de vida, ya que aumenta la secreción de colesterol y disminuye la síntesis de ácidos biliares. Esto va a ser más común en las mujeres, con una proporción de 4.3 a 1 sobre los hombres, y también tenemos la predisposición genética, que se demostraron alteraciones genéticas en grupos de población indígena en Estados Unidos y en poblaciones de Asia Oriental. O sea, por cada hombre, 4 o 5 mujeres van a presentar el problema. Estamos hablando que la mujer tiene una probabilidad mucho mayor que el hombre. Los no modificables, las modificables, vamos a tener síndrome metabólico, la nuestra principalmente hipertensión arterial, diabetes, obesidad, embarazo y infertilidad. También disminución ponderal brusca, enfermedades de línea terminal, cirrosis, anemia hemolítica y estasis vesicular. La formación de cálculos es multifactorial, pero va a ser principalmente con la alteración en la secreción de líquidos biliares. Otras causas van a ser la nucleación y cristalización del colesterol, la sobreproducción de imucinas, que aumenta principalmente por el alto consumo de grasas, y la motilidad de la vesícula. En general vamos a tener dos tipos de cálculos, los que están hechos de colesterol y los pigmentarios. Las de colesterol van a ser los más comunes, con un 80-90% de los casos, y los pigmentarios solamente un 10-20%. Es no siempre de abdomen, no, pero siempre de abdomen. Los cálculos de colesterol no se van a visualizar, pero los que son de sangre de calcio sí se van a visualizar en una hoja simple.